El laboratorio que vamos a resolver tiene como objetivo principal controlar la temperatura y la iluminación de un sector. En este caso vamos a utilizar como primera instancia un sensor LM35 para adquirir los datos de la temperatura. De igual forma, para poder calentar correctamente el sitio vamos a utilizar una bombilla incandescente. Para poder reducir la temperatura se va a utilizar un motor de corriente directa y además es importante tener en cuenta que se utilizará un potenciómetro para determinar el set point o el valor que queremos para la temperatura. De igual forma, los valores de la temperatura actual y la temperatura deseada se van a mostrar respectivamente en un display LCD 2x16. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Este tiene una serie de requisitos en cuanto a la temperatura y cómo accionar o no los actuadores para esta, en este caso el bombillo y el motor, y va a tener unos requisitos de otros parámetros y otros rangos para poder activar o no los LEDs. Esto con el objetivo final de hacer que los dos funcionen como un sistema integrado y lograr solucionar el problema. Aquí se muestra el código realizado para dar solución a la problemática planteada en el laboratorio final de electrónica digital y microcontroladores, el cual era básicamente hacer un control de temperatura y nivel de iluminación utilizando un PIC 16F887. Ok, en principio se incluye la librería que nos permite trabajar con este PIC. Luego se define la resolución del módulo AEC, los fusibles, vamos a trabajar con cristal, no creamos perro guardián ni código de protección. Definimos la frecuencia de reloj con que se va a trabajar, que es de 4 MHz. Incluimos la librería de la LCD, incluimos la librería que nos permite trabajar con el puerto A y definimos una variable llamada bombilla y le asignamos el pin A3. A continuación se definen todas las funciones que se utilizarán. Cabe recalcar que este código está compuesto en su totalidad por 6 funciones, incluyendo esta principal, ¿cierto? La estructura de la función principal main es la siguiente. En principio se configura el puerto A, definimos los 3 primeros pines como entradas, estas serán las entradas análogas, y al cuarto pin, al RA3, al que habíamos llamado bombilla, como salida digital, ¿cierto? Y enseguida inicializamos este pin RA3, es decir, bombilla en 0. Luego configuramos el ADC, le decimos qué canales vamos a utilizar, en este caso el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Después definimos qué fuente de reloj utilizará el ADC, en este caso la interna, la misma del microcontrolador. Después inicializamos la LCD y luego inicializamos ambos PWM del microcontrolador en 50% cada uno, para darles un valor inicial. Estas funciones se explicarán en detalle más adelante. En el ciclo infinito del programa básicamente tenemos esta estructura. Primero, la asignación del set point, de la temperatura. Leemos el canal 0 del módulo ADC, que es donde está conectado el potenciómetro mediante el cual el usuario puede graduar la temperatura de GDC, y pasamos este valor a grados centígrados y lo almacenamos en estas variables. Luego ejecutamos la función control de temperatura, la cual lleva por parámetro la temperatura deseada que calculamos o almacenamos acá, y adicionalmente como esta función me devuelve un parámetro, lo almacenamos en esta variable de acá. Luego mostramos en la LCD las variables de temperatura o los valores de temperatura deseados, que son el que programa el usuario y el valor de la temperatura actual, ¿cierto? Y por último, ejecutamos la función control de iluminación para que controle el nivel de iluminación. Ahora, eh, primero tenemos esta funcioncita que es leer ADC. Esta funcioncita, básicamente, le llega por parámetro un número de 0 a 2, en este caso. Que en este caso representa el canal que queremos leer. Entonces le asignamos el valor del canal que queremos leer, 0, 1, 2. Esperamos un tiempo y leemos lo que haya por ese canal. Enseguida convertimos esa variable a voltios y retornamos ese valor en voltios, de 0 a 5 voltios. Luego tenemos estas dos funcioncitas de acá. Son las que controlan el módulo PWM, CCP1 y CCP2, ¿cierto? Estas funciones son básicamente la misma cosa, solamente que con módulos diferentes. Entonces, estas funciones, ¿cómo, cómo trabajan? Básicamente es, le ingresa por parámetro el porcentaje de PWM de 0 a 100. Luego convertimos ese valor que llega por parámetro en un número de 0 a 1023
para que el PWM lo entienda, ¿cierto? Configuramos el timer 2, le asignamos al módulo CSP1 el modo de PWM, ¿cierto? Y asignamos el duty cycle. Esta estructura que acabé de explicar es exactamente la misma para la función asignar PWM CSP2, solo que con CSP2 en vez de CSP1, ¿cierto? A continuación tenemos la función control de temperatura. Como ya había dicho, esta función le llega por parámetro la temperatura deseada que el usuario quiere. Luego leemos el canal 1 del módulo AS, en el cual está conectado directamente al del M35 y al circuito de acondicionamiento. Ese valor lo pasamos a grados centígrados y realizamos los condicionales respectivos para el control, utilizando el PWM CCP1, que es el que está que es el que está conectado directamente al ventilador, y el pin RA3, que es el que está conectado directamente a la bombilla. Realizamos los condicionales y, dependiendo del valor de la temperatura leída por el canal AN1, realizamos las acciones de control respectivas. Y por último, retornamos el valor de la temperatura actual. Al final tenemos la función control de iluminación. Primero leemos el valor del canal 2 del módulo AEC, que es el que está conectado directamente a la fotoresistencia. Luego pasamos ese valor a porcentaje de iluminación y con esa variable ya hacemos todos los condicionales respectivos de la misma manera. Y así, con todas estas funciones y con todo este código, tenemos un control de temperatura y nivel de iluminación utilizando un PIC 16F886. Continuando con la explicación de mi compañero Elkin, ahora vamos a trabajar el circuito pero en el software Proteus. Esto es para simularlo y ver todas las variables en acción. Comenzando con el desempeño del circuito tenemos la pantalla LCD. El primer renglón nos va a mostrar la temperatura a la cual queremos llegar, es decir, el set point, y la temperatura abajo nos va a mostrar la temperatura actual del sistema, en este caso 32.5 grados centígrados. Como podemos observar, esto se va a lograr primordialmente a través del acondicionamiento de la señal. Esto se va a lograr a través de Operational Amplifiers y vamos a tener un LM35, el cual podremos controlar la temperatura actual. Este es el acondicionamiento para lograr una recta lineal entre 0 y 5 voltios correspondiente con el rango entre menos 55 y 150 grados centígrados. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el circuito? El circuito tiene dos entradas primordiales. La primera de ellas va a ser la temperatura deseada. Esta es simplemente cuadrar un set point a través de un potenciómetro que nos va a permitir hacer un voltaje de entrada que nos va a regular la temperatura, y con esto vamos a poder decidir si el set point de temperatura es mayor o menor. Y la segunda gran entrada va a ser una entrada que realmente se programa de tal forma que podamos cambiarla, pero en la vida real es una fotorresistencia. Entonces este potenciómetro es una fotorresistencia que nos va a permitir mover o simular la cantidad de luz actual en un circuito. Basándonos ya en estas primeras dos partes, también para analizar el circuito tenemos otra parte, y es que hay dos grandes circuitos. El circuito enfocado a calentar y enfriar, que como podemos ver es todo el circuito de la parte derecha, en donde tenemos dos circuitos de potencia, y el circuito encargado de aumentar o disminuir la intensidad de la luz o la luminosidad, y este se va a controlar a través de este circuito que podemos ver en la izquierda. Entonces, basándonos en esta explicación, ahora procedamos a explicar en funcionamiento todas estas funcionalidades. Analicemos cómo sería el sistema pero ya funcionando. Entonces, si queremos una temperatura de 26 grados y estamos en 32.5 grados, implica que estamos a más de 5 grados de diferencia. ¿Esto qué significa? Que tendremos un duty cycle del motor del 100%. Como podemos ver, el amarillo es el ventilador, el cual va a significar enfriar el sistema. Y cuando ya procedemos a ver el circuito funcional, gracias al acople y la interfaz de potencia, vemos el ventilador funcionando en su máxima capacidad, es decir, al 100%. Ahora, ¿qué pasa si ya el ventilador empieza a ser efectivo y ya podemos ver que la temperatura baja un poco? Entonces, por ejemplo, bajemos esta temperatura de tal forma que lleguemos a tener 30.5 grados centígrados. Entonces, tener 30.5 grados centígrados va a significar que el sistema ya va a tener una temperatura actual diferente. Como esto es un sensor, él tiene un tiempo de estabilidad, y mientras que llega ese tiempo se demora un momento. Entonces, cuando ya llega a estabilizarse, como podemos ver, estamos en un rango entre 3 y 5 grados centígrados. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener un duty cycle del 80% en el ventilador, y el ventilador va a seguir moviéndose, funcionando, pero con una velocidad un poco menor. ¿Qué pasa si ahora estamos en un rango un poco menor? Ahora pongámoslo que el rango esté exactamente
en 28.5 grados centígrados. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que el circuito se encuentre en aproximadamente 1 y 3 grados centígrados y podamos ver que, siendo así el caso, el duty cycle ya llega al 50%, haciendo que el motor vaya un poco más lento. Y ahora vámonos al caso extremo, donde estamos a menos de 1 grado centígrado, es decir, estamos a punto de llegar al set point. Entonces, si ponemos el sistema, pero ya en 26.5 grados centígrados, esperemos a que el sensor se estabilice y la simulación nos lo muestre. Como podemos ver, ya tenemos aproximadamente una diferencia de 1 grado centígrados, y al tener una diferencia de 1 grado centígrado o menor, podemos ver que ya el duty cycle se apaga, apagando el motor y haciendo que el sistema se encuentre en el punto deseado de control, es decir, apagado el ventilador. Continuando con esta explicación, ¿qué pasa pero para el lado contrario? ¿Qué pasa si ya nuestra temperatura actual se nos pasa? Entonces, hagamos este caso. Resulta que bajamos esta temperatura, tenemos la temperatura en 24.5 grados centígrados, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? En el momento de que él logre procesarla y veamos que tenemos esto, pues el duty cycle debería seguir apagado del ventilador, pero ahora va a pasar algo muy interesante. Como podemos ver, nuestra bombilla incandescente se prendió de tal forma que esto nos va a generar el calor necesario para mantener la sala o el comedor con su respectiva iluminación correcta. Ahora, este es todo el circuito de la parte de potencia, la temperatura. Pero, ¿cómo lo hacemos con la luminosidad? Entonces, la luminosidad es muy sencilla. En esta parte del sistema podemos ver cómo los LEDs de luminosidad están titilando, y esto se debe debido al respectivo circuito de acople. En este caso tenemos las fotorresistencias. Como podemos observar, si subimos el valor de esta fotorresistencia, vamos a ver un cambio, y es que ya ellas no van a necesitar prenderse. Sin embargo, ¿por qué? Porque va a estar a una temperatura muy alta. Pero sin embargo, si vamos bajando y vamos cambiando la condición actual del sistema, ellas empiezan a titilar, es decir, empiezan a funcionar a una funcionalidad más rápida, y esto nos va a permitir también del mismo modo controlar la luminosidad de todo el circuito a través del PIC 16F887. Como podemos ver, esta fue la simulación, y el porcentaje del PWM de las bombillas lo podemos ver en la segunda parte del osciloscopio. En este caso tenemos la parte azul del osciloscopio que nos va a permitir simularlas. Como podemos ver, en este caso se encuentra muy alta. Si las bajamos al máximo de su funcionalidad, es decir, cuando no hay ninguna cantidad de luz activa en el sistema, vamos a tener un porcentaje de duty cycle incluso mayor. Esperemos que se recargue y vamos a tener el máximo. Pero si lo ponemos en el mínimo, pongámoslo en el mínimo, si lo ponemos en el mínimo en un lugar que ya sea aproximadamente el 100% de luminosidad, vamos a ver que ellas se encuentran apagadas y que efectivamente ambos duty cycles en este caso van a estar en 0. Entonces este es el circuito simulado, y cualquier inquietud nos la pueden preguntar de tal forma que podamos ayudarles. Muchas gracias.